queridos hermanos, Dios me los bendiga a todos y seguimos nuestra serie de enseñanzas basadas en el Evangelio de Juan, el cual nos deja ricas enseñanzas, sobre todo estableciendo o enseñándonos la deidad de Cristo. Cristo es Dios y en el Evangelio de Juan y a través de la Biblia podemos verlo claramente. Sin embargo, hemos ido parte por parte para que podamos entender todo lo que estaba sucediendo cuando Cristo estuvo en la tierra. Estamos en Juan capítulo 8 y en la clase anterior vimos los versículos hasta el 45. Sin embargo, hoy queremos iniciar con el versículo 44 porque allí queremos nuevamente recordar lo que Cristo les dijo a los judíos porque no querían escuchar su palabra y porque los judíos querían matarle. Dice el versículo 8:44. Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Aquí Jesús le dijo a estos religiosos judíos que decían que su padre era Abraham, que decían que su padre era Dios. Jesús le está declarando: si ustedes fueran hijos de Dios, no quisieras hacerme mal y quisieras escuchar mi palabra, pero no quieres escucharla porque ustedes son de vuestro padre el diablo, dando a entender que aquellos que no buscan la palabra de Dios, que no escuchan ni obedecen la palabra de Dios, no buscan a Cristo ni aceptan a Cristo, son realmente pertenecientes a la familia del diablo. Dijimos también en la clase anterior que bíblicamente hay dos familias espirituales en el mundo: la familia de Dios, que son todos aquellos que han creído y creen en nuestro Señor Jesucristo, y la familia del diablo, aquellos que no creen, que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no quieren buscar a Dios, que no quieren saber nada de Cristo. Así que Jesucristo aquí les habla claramente y duro para que entiendan su problema. Otro aspecto muy importante a destacar en el versículo 47 es lo que dijo Cristo aquí. El que es de Dios, note, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Qué declaración más importante? Jesús dice que los que no escuchan la palabra de Dios no son de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Así anda el mundo. No quieren escuchar la palabra de Dios. No están interesados en escuchar de la Biblia. No quieren escuchar de Dios. No buscan de Cristo. Por supuesto, tampoco van a las iglesias. Es que no quieren buscar de Dios. ¿Por qué? Porque están obedeciendo o están haciendo lo que Satanás quiere que hagan. Que se mantengan lejos de Dios. Así anda la mayor parte del mundo en nuestros días. Así anda perdido el mundo, sin Cristo y sin Dios. No quieren escuchar la palabra de Dios. Cuando se les habla de la Biblia se molestan, porque precisamente Satanás les pone eso en su mente y en sus corazones para mantenerlos de su lado. Por eso es importante que nosotros le hablemos a las personas de Cristo, para que entendiendo lo que dice en la Escritura, busquen de Cristo y salven sus almas. El diablo quiere
que se pierdan. Lastimosamente así anda la mayoría del mundo. Bien dijo Cristo, la puerta de la perdición es ancha y angosta la puerta de la salvación. Gloria a Dios por los que creen, los que les gusta escuchar la palabra de Dios, los que leen la Biblia, los que van a la iglesia, los que buscan de Dios. Porque están pensando en la vida eterna, en la vida futura. Miren el versículo 51 ahí en el capítulo 8. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Otra declaración que puso histéricos a los religiosos judíos. Porque los judíos decían, Abraham murió, los profetas murieron. ¿Cómo dice que el que escucha su palabra y la guarda no va a morir? Cristo habla de guardar la palabra, que significa escuchar la palabra y obedecerla. Tremendo. El que escucha la palabra de Dios y la obedece, no morirá jamás, dice Cristo allí. Se refiere a la muerte espiritual, comenzando allí. Porque Él está hablando espiritualmente, pero también incluso la muerte física al final será vencida cuando leemos en la palabra de Dios, porque los que siguen a Cristo resucitarán para vivir eternamente con Él. Si buscamos Juan 11, 25 y 26, nos aclara perfectamente esto que dijo Cristo. Los que siguen a Cristo no morirán. Mire lo que dice Juan 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Note, el mismo Cristo lo pregunta. ¿Crees esto? El que cree en Cristo será resucitado. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, Cristo va a resucitar a los que han muerto y han creído en Cristo. ¡Qué maravilla! Entonces le está diciendo aquí que el que cree y guarda la palabra no morirá. Porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Y cuántos años son la vida eterna? Todos. Eternamente vamos a estar con Él. Volvamos a Juan 8 y versículos 56 a 59. Miren lo que nos dice aquí. Otra declaración trascendental. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Noten esta declaración. Y miren lo que hicieron los judíos en el versículo 59. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Querían golpearlo, querían matarlo. No pudieron soportar esta declaración de Jesús cuando dijo que Jesús estaba antes que Abraham fuese. No entendieron que Cristo estaba aquí nuevamente declarando su preexistencia. Estas palabras son poderosas. Jesús expresó nuevamente aquí que Él es Dios. El único que estaba antes que Abraham fue Dios. Antes de la creación. Y Cristo dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Y allá en el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 13, no lo busque, cuando se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, y Moisés le preguntó que quién era. Él le dijo, yo soy el que soy. Y en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Juan, él dice, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta.
Cristo está declarando aquí nuevamente su divinidad. No solo eso, sino que dijo, yo soy Dios. Cuando los judíos, los líderes judíos oyeron esto, trataron de apedrearlo, aduciendo que Jesús estaba diciendo blasfemia por declararse igual a Dios. Qué triste para ellos que no entendieron, y para muchos del mundo que hoy todavía no entienden que Cristo es Dios. Por ahí hay doctrinas que predican, falsas doctrinas que predican que Cristo es menor que Dios. Eso es una blasfemia. Y lo que hacían los judíos aquí, eso sí era una blasfemia, porque estaban atacando al mismo Dios. Al atacar a Cristo, estaban atacando y querían golpear y apedrear al mismo Dios. En Juan 1:1, la palabra de Dios, comenzando el Evangelio de Juan, nos dice claramente que Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, refiriéndose a Jesús, y el Verbo era Dios. Y sigue diciendo en el 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está diciendo, todo lo que está hecho lo hizo Cristo. ¿Y quién fue el que hizo la creación? ¿No fue Dios? Entonces, Cristo es Dios. La verdadera blasfemia aquí era de los judíos religiosos que querían apedrear a Jesús. Pero recuerde algo. Cristo es Dios. En Él está la deidad completa. Dios encarnado. Dios se hizo hombre en Jesús para venir al mundo, para morir en la cruz, para pagar el pecado de nosotros. Porque era la única forma que el hombre pagara su pecado, porque nosotros no podemos. Por eso Dios se encarnó y vino siendo hombre para pagar por el pecado de los hombres. Lo dejo con esta meditación, donde Cristo asegura primero que estaba antes que Abraham, porque es Dios. Asegura también que el que cree en Él, el que cree en la palabra y la guarda, no morirá jamás, porque será resucitado y estará eternamente con Él en el cielo. Que Dios le bendiga.